Muy buenas, bienvenido o bienvenida a otro vídeo en el canal de Trainology. En este caso voy a hacer un vídeo por y para tu pompa, o bueno, para la pompa de quien seas que aplique estos consejos, porque ya sabes que en este canal somos fans de la pompa, o sea, ojalá el día de mañana todos vayamos por la calle y veamos pompas descomunales y no culos carpetas como los que vemos a día de hoy. Por eso mismo, esta es parte de nuestro propósito, aplicar la biomecánica para poder tener culos y booties increíbles y violentos por todas las calles del mundo, ¿vale? Así que para ello pues tenemos que hablar del hip thrust. El hip thrust, como bien sabrás, es uno de los ejercicios por excelencia para poder estimular el glúteo. Pero antes de explicarte cuáles son los pasos que tienes que dar para poder tener un buen hip thrust y poder manejar bien la técnica, quiero hacer una pequeña diferenciación y quiero explicarte cuándo deberías utilizar el hip thrust y, por lo tanto, pues que tengas la noción de cuáles son, por ejemplo, las principales diferencias respecto a la sentadilla y en qué momentos te va a interesar más o bien el hip thrust o bien la sentadilla. Bien, el hip thrust y la sentadilla se diferencian por varias cosas. Lo primero, por ejemplo, puede ser por la zona del rango de recorrido donde nos cuesta más. Sabemos que la sentadilla, donde nos cuesta más, donde más demandas va a sufrir el glúteo mayor, que es el que se supone que nos interesa con estos ejercicios, es en la zona inferior, ¿no? Es decir, cuando tenemos el culo completamente abajo, el culo lo más pegado al suelo. En ese punto el glúteo está muy pero que muy estirado y es, como te comento, cuando más nos cuesta. Mientras que cuando nos vamos al hip thrust, el punto donde más nos cuesta es en el contrario. Es cuando tenemos la cadera a 0 grados de extensión, es decir, cuando estamos en esta posición de aquí, y a partir de ese punto es donde nosotros somos capaces ya no solo de producir más fuerza, sino que efectivamente también es el punto donde más nos cuesta. Por lo tanto, tendríamos unas mayores demandas en acortamiento en el hip thrust versus unas mayores demandas en estiramiento cuando hablamos de la sentadilla. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es la principal diferencia, aparte de eso que también es importante? Pues que si analizamos la cantidad de grupos musculares que están involucrados en estos patrones de movimiento, en estos ejercicios, en la sentadilla tenemos más grupos musculares involucrados, como por ejemplo pueden ser el cuádriceps y el aductor mayor, que también tiene una capacidad de generar una extensión de cadera, de llevar la cadera hacia atrás, que básicamente pues el mismo movimiento que hacemos cuando subimos en una sentadilla. Mientras que cuando hablamos del hip thrust, pues principalmente tenemos el glúteo, es el que se lleva el máximo estímulo, y luego podríamos tener o bien los isquios o bien los erectores espinales, dependiendo de la técnica que utilicemos en el hip thrust. Si está bien hecho, si estamos bien posicionados, la mayor parte del estímulo se tiene que ir al glúteo. Por tanto, a partir de aquí, la principal diferencia o en lo que me voy a basar para darte esta recomendación es en el objetivo que tengas y sobre todo en la cantidad también de ejercicios que quieras plantear para tu entrenamiento de tren inferior. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tienes muy poco tiempo, pues el hip thrust lo puedes meter, pero seguramente tendría más sentido meter la sentadilla para poder estimular ya no solo tu glúteo, que también, sino otros grupos musculares a la vez, ¿no? Es decir, tengo poco tiempo, pues por lo tanto voy a intentar coger un ejercicio que en el menor tiempo posible me estimule los máximos grupos musculares posibles, ¿no? En este caso la sentadilla sería perfecto. Si tienes más tiempo para poder meter más ejercicios, para poder meter un poquito más de variabilidad en cuanto al estímulo que se va a llevar el glúteo, pues en ese caso el siguiente paso sería meter ya no solo un patrón de empuje vertical, que sería la propia sentadilla, sino un patrón de empuje horizontal, que sería o bien el hip thrust o bien variantes del mismo, como puede ser el puente de glúteo, un frog pump, etcétera, etcétera. Y llegados a este punto, ya que sabemos cuándo tenemos que utilizar uno o cuándo tenemos que utilizar otro, nos vamos a poner con el culo en el suelo a aplicar cuáles serían los pasos que deberías de seguir para poder tener un buen hip thrust. Ojo, voy a intentar meterme en la mayor parte de los contextos posibles habidos y por haber para que este vídeo pues te sirva y por lo tanto pues que no digas, joder, es que esto solo le sirve a la gente que tiene el banco a esta altura, porque por ejemplo lo primero de lo que vamos a hablar es de la altura del banco. Sí, amigo y amiga, la altura del banco tiene mucha importancia en el hip thrust y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Primero lo voy a hacer sin barra para que lo puedas ver bien. ¿Qué pasa cuando vamos a poner un ejemplo con este banco, ¿no? Fíjate que donde está contactando es justo debajo de mis escápulas, es decir, tengo el omóplato y después el banco está a esta altura, ¿no? Vale, en este caso sería un buen banco. ¿Por qué? Pues porque lo que me permite es poder llevar a una extensión completa de cadera sin tener que forzar mucho la posición de mi espalda, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si tengo un banco que está más arriba? Es decir, que la posición del banco está más arriba que la posición de mi rodilla. Principalmente van a pasar dos cosas. Lo primero es que en el caso de que no tenga ningún tope atrás, como en este caso tengo con las estas de caucho, ¿vale? Con las planchas de caucho donde pues utilizamos para tirar la barra y que no reviente el suelo, si no tengo nada que le aporte estabilidad, lo que va a ocurrir es que al ser el banco mucho más alto, la inestabilidad del banco va a ser muy alta. Es decir, cuando quiera empujar, lo que va a querer hacer el banco va a ser lo siguiente. La base se va a querer separar, ¿vale? Siempre y cuando el banco sea muy pero que muy alto. En el caso de que el banco no sea muy alto y que mi técnica sea buena, lo que va a ocurrir
es, pues nada, pues que el banco no se va a separar y voy a poder hacer un buen ejercicio, ¿vale? Ahora bien, es importante que tengas esto en cuenta. Y entonces, aquí viene la pregunta del millón. Vale, Álvaro, ¿cómo sé si un banco es alto? ¿Cómo sé si un banco es bajo? Bueno, realmente no hay bancos altos o bajos per se, sino que hay bancos más altos o más bajos para cada persona, porque depende también de la longitud de tu torso. ¿Esto qué significa? Pues que si tienes un torso más pequeñito, pues la mayoría de los bancos van a ser bancos altos. Si tienes un torso muy pero que muy largo, pues la mayoría de los bancos, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, tienen un estándar de altura, que más o menos suelen ser 40 centímetros, aproximadamente 40, 42, 45 aproximadamente, pues te van a quedar cortos. Entonces va más en relación a la longitud de tu torso que a la altura del propio banco, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, si el banco te queda muy alto, hay dos opciones. La primera es coger y elevar un poquito el suelo. ¿Cómo elevo el suelo? Pues puedo coger dos discos y ponerlos tan tranquilamente, ¿vale? Entonces ya la posición que tengo respecto al banco por parte de mis pies es un poquito superior. Eso sí, ten en cuenta que el glúteo va a tener que estar un poquito en el aire, ¿vale? Bueno, no pasa absolutamente nada, simplemente pues no vas a tener la posibilidad de descansar tanto los discos en el suelo y por tanto la carga que vas a tener que movilizar va a ser un poquito menor, ¿vale? Ahora, si el banco te queda muy bajito, pues muy sencillo, pues esos discos en vez de ponerlos en el suelo, se los pones directamente al banco y ya está, tan sencillo como eso. Y el segundo punto, y este también es bastante importante, el primero era importante por la falta de estabilidad, porque ya sabemos que la estabilidad es uno de los principales principios, factores, variables a tener en cuenta para poder hacer un buen ejercicio. El segundo punto es que cuando tenemos un banco muy, pero que muy alto, de alguna forma nos es prácticamente imposible empujar el suelo con los pies hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que vamos a intentar buscar siempre, es decir, el hip thrust, la idea es subir la cadera. Para poder subir la cadera, la idea es empujar el suelo con los pies hacia abajo lo máximo posible para poder elevar la cadera. Ahora, si tengo el banco muy arriba, no me permite empujar completamente hacia abajo, porque lo que necesito es poder anclar correctamente mi torso primero para poder empujar el suelo con los pies y por lo tanto pivotar, es decir, hacer este movimiento con la espalda, ¿vale? Pivotar, es decir, esto de aquí, esto es pivotar sobre el banco, ¿vale? La espalda pivota sobre el banco y a partir de ahí pues poder hacer el ejercicio. Cuando tengo el banco muy arriba, lo que la mayoría de veces lo que se suele hacer es no empujar completamente hacia abajo, sino empujar hacia allá. Es decir, intentamos como empujarnos hacia el banco, ¿vale? Para poder tener más estabilidad, porque no lo tenemos. El problema, como te decía, es que si el banco es muy alto, pues se va a ir hacia atrás y va a reducir aún más esa estabilidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo no empujo completamente hacia abajo, sino que empujo hacia allá? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Me voy a quitar las zapatillas para que lo puedas ver bien, ¿vale? Lo que ocurre es lo siguiente. Si yo intento empujar no hacia abajo, sino hacia adelante, fíjate lo que van a hacer mis pies. Se van a ir hacia adelante. Por tanto, eso significa que la fuerza no es completamente vertical, sino que hay un poquito de componente horizontal. Al haber ese componente de la fuerza horizontal, implica más los cuádriceps. Por tanto, el estímulo se está yendo del glúteo hacia el cuádriceps por el problema de la altura del banco. Entonces, esto no es moco de pavo, no es una tontería. Es importante que si vas a hacer un ejercicio, pues que te asegures de hacerlo correctamente y sobre todo de que antes de que te tienes que poner a empujar el suelo con los pies, pues de que estés con una altura buena respecto al banco. Vamos a hablar ahora de la posición de los pies y esto es muy importante. Se puede simplificar mucho, de hecho lo vamos a hacer, vamos a simplificarlo mucho para que te sea sencillo y aquí vendrían dos puntos a tener en cuenta. Lo primero es la distancia, bueno, tres puntos principalmente. La distancia del pie respecto al glúteo. Lo segundo, la apertura del pie respecto a, bueno, la distancia que hay entre los pies a nivel horizontal. Y tercero, la rotación del pie, o en este caso, de la tibia principalmente, ¿vale? Vamos con el primero. ¿Cuál es la distancia que tenemos que tener respecto al glúteo? Bueno, pues tenemos que tener una distancia que nos permita que cuando estamos arriba del todo podamos formar un ángulo de 90 grados, ya no solo con nuestra rodilla, es decir, nuestro fémur y nuestra tibia, sino también un ángulo de 90 grados de la tibia respecto al suelo. Es decir, tenemos que tener la tibia completamente perpendicular al suelo. Entonces, eso es tan sencillo como grabarte desde un lado, grabarte desde el otro, desde donde tú veas, y a partir de ahí ir probando, ¿vale? Si yo me coloco en esta posición y hago el ejercicio, pues aquí, por ejemplo, estaré bastante bien, ¿no? Tengo un ángulo de 90 grados. Genial, maravilloso. Pues esta sería la posición que yo tengo que utilizar para poder hacer el ejercicio. ¿Qué pasaría si no tengo esa posición y adelanto un poquito más los pies o atraso un poquito más los pies? En el caso de que adelante, que ponga los pies más lejos de mi cadera, lo que va a ocurrir es que el isquio va a tener que trabajar muchísimo más, porque en el momento en el que hago este movimiento, las demandas que me quiere generar las fuerzas que están produciendo en el pie es básicamente que quieren hacer que la rodilla se vaya hacia allá.
Eso a nivel mecánico. No me voy a poner ahora mismo a hacer un análisis biomecánico, simplemente pues te lo vas a tener que creer, ¿vale? Pues sí, es lo que ocurre, ¿vale? Si tuviéramos una plataforma de fuerza, pues lo verías. Y todo esto te lo explico de forma mucho más detallada en el certificado experto en biomecánica. Pero como estamos en YouTube y este vídeo es gratis, pues te lo tienes que creer. Y si quieres saber cómo se llega a saber eso, pues te vas al link de abajo y te pillas el certificado experto en biomecánica. Como te digo, las fuerzas hacen que tu rodilla quiera generar una extensión de la misma. Por eso mismo, el isquio se tiene que activar, porque para evitar eso, el principal flexor de la rodilla es el isquiosural. Por tanto, para evitar que ocurra esto, tengo que trabajar mi isquio. Por el lado contrario, ¿vale? Si yo lo que hago es que acerco mucho mis pies, en el momento en el que me pongo a hacer el movimiento, fíjate que mi pie está un poquito más atrasado que mi rodilla, ¿vale? Entonces, en este punto voy a notar más el cuádriceps, porque va a ocurrir lo contrario. Al estar el pie más atrasado que la rodilla, las demandas de esa fuerza van a hacer que haya una flexión de la rodilla y, por lo tanto, para evitar esa flexión de la rodilla es el cuádriceps quien tiene que evitar eso. Esta es una de las razones por las cuales hay mucha gente que nota el cuádriceps mientras que hace el hip thrust. Esta y también otra, y es la falta de flexibilidad en el cuádriceps. Ten en cuenta que hay un músculo del cuádriceps que se llama el recto anterior del mismo, que va desde la rodilla hasta la cadera y por tanto se encarga de hacer dos cosas. Lo primero, extender la rodilla, hacer este movimiento, y lo segundo, flexionar la cadera. Cuando nosotros estamos en esta posición, lo que está ocurriendo es todo lo contrario, y es, tenemos la cadera no flexionada, sino extendida, ¿vale? Este músculo, el recto anterior, se encarga de hacer esto, de flexionar la cadera. Por tanto, al hacer esto lo estamos estirando, y ya no solo eso, sino que el cuádriceps, la rodilla, se encuentra flexionada. Por tanto, tenemos a un músculo, y a la mayoría de los músculos del propio cuádriceps, que están elongados. Entonces, por eso mismo, también las personas pueden sentir el cuádriceps. Es simplemente una sensación de estiramiento y también pues de tener que trabajar en una posición en la que está más estirado de lo normal. Simplemente con el paso del tiempo, adaptándose, pues el cuádriceps deja de sentirse tanto siempre y cuando se haga bien el ejercicio y una de las posiciones, como te digo, de los pies se cumpla, que es tener ese ángulo de 90 grados tanto por parte del fémur y de la tibia como de la tibia respecto al suelo cuando estamos con el culo completamente arriba. Vamos con el segundo punto de los pies, que es bastante importante, y es a cuánta distancia tienen que estar los pies. Vale, lo primero que hay que entender es que en el momento en el que yo separo los pies, ese movimiento va a venir por parte de mi cadera, ¿vale? Principalmente si yo tengo el pie, si yo tengo la cadera en este punto, ¿vale? En este punto, y lo abro, el movimiento viene principalmente de mi cadera, que está rotando hacia allá. Entonces separa mi pie. Vale, en el momento en el que yo abro mi cadera, en el momento en el que genero lo que se llama a nivel técnico una abducción de cadera, lo que estoy haciendo también es cambiar la posición de las fibras del glúteo. Es decir, bueno, realmente lo que estoy haciendo es más bien alinear el fémur con las fibras del glúteo, ¿vale? Entonces, aquí las fibras del glúteo y el fémur no están tan bien alineadas. En el momento en el que yo subo y ya no estoy en esta posición, sino que ahora separo y me encuentro en esta posición, ahora las fibras del glúteo mayor se encuentran mucho más alineadas con el fémur, porque no son fibras que son completamente verticales, son fibras que son diagonales y que tienen unos 30 grados aproximadamente de, pues digamos, de inclinación. Por eso mismo, cuando abrimos en torno a 30 grados nuestra cadera, también conseguimos mejorar ese estímulo. Y ya por último vamos a la posición de los pies. Vale, la posición de los pies es muy sencilla. Simplemente tenemos que hacer que el pie vaya en la misma línea que la rodilla y que la cadera, ¿vale? Es decir, si mi rodilla y mi cadera miran hacia el frente, mi pie tiene que estar mirando hacia el frente. En el momento en el que yo abro, mi pie tiene que ir mirando hacia los laterales, ¿vale? No voy a poner mis pies mirando hacia el frente por mucho que yo abra, ¿vale? Esto es importante. Y luego también tenemos un pequeño hack que se puede utilizar, y es básicamente que mientras que estamos apretando el suelo con los pies y mientras que estamos subiendo, podemos tener una sensación de rotar un poquito los pies hacia afuera. Esto, en estudios científicos, se ha visto que aumenta la actividad del glúteo mayor. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que hagas esto siempre y cuando tengas una carga bajita que te permita poder centrarte en eso. ¿Por qué? Porque una carga muy pero que muy alta, pues lo que necesitas es que estés concentrado en aplicar fuerza con los pies respecto al suelo y por tanto que levantes lo máximo posible, la máxima velocidad posible. Si estás pensando más en que tienes que rotar el pie en vez de estar pensando en que lo que tienes que hacer es empujar, pues obviamente no vas a ser capaz de aplicar tanta fuerza, ¿vale? Entonces, este movimiento de, mientras que estoy subiendo, rotar ligeramente los pies hacia afuera, ¿vale? Hacia adentro y después los pies hacia afuera, pues lo hago única y exclusivamente cuando tengo poquito peso.
y me voy a altas repeticiones porque el objetivo es pues trabajar altas repeticiones, un poquito más de estrés metabólico, un poquito más de estímulo muscular y no tanto a nivel de fuerza. Vamos ahora con la posición de los brazos. Esta posición es bastante sencilla, pero sí que es importante remarcarla porque hay algunas personas pues que obviamente por desconocimiento mecánico pues cometen el error, ¿vale? La posición de los brazos está muy relacionada con la posición de la barra. Si la barra la pongo muy cerquita a mí, punto número 1, me voy a atravesar las costillas. Punto número 2, los brazos van a tener que estar más pegaditos, cosa que no nos interesa. Si la barra la pongo muy pero que muy lejos, punto número 1, voy a generar demandas en mi articulación de la cadera que no me interesan. Y punto número 2, mis brazos van a tener que estar a tomar por culo, ¿vale? Y entonces pues no voy a estar estable. Entonces, simplemente con cumplir con la posición de la barra, los brazos tienen que adecuarse a esa posición. Y también depende de si tienes el brazo más largo o más corto, pues tendrás que flexionar o extender un poquito más el codo. Pero simplemente el brazo sirve para dos cosas. Punto número 1, estabilizar la barra. Punto número 2, aplicar una fuerza que ahora te voy a explicar para intentar mejorar la activación del glúteo mediante la aplicación de fuerza con el brazo. Efectivamente, se puede, se hace, ¿vale? Tenemos estudios científicos y argumentos mecánicos muchos como para poder sacar esa conclusión. Entonces, tan sencillo como si eres hombre, pues es muy sencillo, ¿no? Tienes la pichilla, ¿vale? Más o menos la media de tamaño de los espectadores hombres que me veis es ese tamaño. La media. Eso significa que hay algunos que son así y otros que son así. Pues ya cada uno, ya vosotros en vuestra casa veréis a qué grupo pertenecéis, ¿vale? Pues tenemos la pichilla, ¿no? Y luego está aquí, pues, no sé, la chicha superior a la pichilla, ¿no? Vale, pues eso tiene que estar un poquito, la barra tiene que estar un poquito más arriba, ¿vale? Tan sencillo como que me voy. Yo tengo aquí mi pichilla, un poquito más arriba la pielecilla que está encima de la chichilla, de la pichilla, y entonces allá arriba pongo la barra, ¿vale? En el doblez, en el momento en el que hago esta flexión, en el doblez, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, es muy sencillo, y es simplemente conforme voy subiendo, lo que hago es mantener la barra en esa posición. Coloco los brazos a una altura, pues más o menos, no voy a poner los brazos aquí, porque entonces estaría muy pero que muy incómodo, entonces me voy un poquito más arriba. Por ejemplo, si tenéis una barra en la que tiene los míticos señales, ¿no?, de halterofilia o de powerlifting, pues os puede servir como referencia. Yo, de hecho, es donde lo pongo. Pongo el índice en la primera marca. Y a partir de aquí hago el movimiento. Simplemente subo y mantengo la barra en esa posición. Si la barra rota, significa que la estamos liando, ¿vale? Si la barra rota hacia adelante, la estamos liando. Si la barra rota hacia atrás, también la estamos liando. Entonces, simplemente los brazos funcionan y sirven para eso, para mantener, como te digo, la barra en esa posición. Ahora, ¿cuál es esa intención que vamos a hacer mientras que estamos levantando la barra? Muy sencillo. Vamos a coger la barra y vamos a intentar aplicarle fuerza hacia abajo, como si quisiéramos hacer este movimiento, ¿vale? Como si quisiéramos romper la barra contra nuestra pelvis. Esto lo que va a hacer es que va a activar el dorsal y sabemos que el dorsal está conectado directamente con el glúteo. Es decir, dorsal derecho está conectado con el glúteo izquierdo, dorsal izquierdo está conectado con el glúteo derecho a través de una fascia que se llama la fascia toracolumbar. Cuando yo activo el dorsal derecho, facilito la activación del glúteo izquierdo y viceversa. Y ya por último, damas y caballeros, vamos a hablar de cuál es el patrón de movimiento adecuado que tenemos que llevar para poder hacer bien un hip thrust. Hay dos patrones de movimiento. Tenemos el patrón scoop y el patrón hinge. Básicamente tenemos el patrón de bisagra de cadera y scoop, pues no sé, creo que scoop es cuchara, ¿no?, en inglés. La verdad es que como tampoco tengo... Yo es que tengo el B2, pero tengo el B2 que es básicamente la zona por la cual te puedes mover en Madrid con el transporte público. Pero el B2 de inglés, pues eso no me lo llega a sacar. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Vale? Vamos a jugar a quién es quién. Bueno, el hinge es el que la mayoría de vosotros habréis visto en los diferentes ejemplos, ¿no? Que es básicamente, pues tengo la cadera, o sea, el fémur y el torso completamente bloqueados y simplemente la cadera funciona como una bisagra, ¿no? Es decir, todas las articulaciones rotan, pero en ningún momento cambio la posición de una forma exagerada. Me coloco de esta forma y hago lo siguiente. Hop, subo, bajo todo, subo todo. Bajo todo, subo todo. Y ya está. ¿Cuál es el scoop? El scoop es jugar con la anteversión y la retroversión de la pelvis. Es decir, en líneas generales, el torso se queda arriba y juego con la anteversión y la retroversión de la pelvis, que sabemos que el glúteo es un muy buen retroversor de la pelvis. Si ves que me voy para adelante es porque el suelo de oficina que tenemos aquí, pues no es que esté muy pensado para hacer el hip thrust, pero no pasa nada. Para los ejemplos nos sirve. A ver, vamos con el scoop.
Me coloco aquí y el scoop es, bajo un poquito, hago una anteversión y después una retroversión. Anteversión, retroversión. Anteversión, retroversión. Vale, ese es lo que viene a ser una mierdecilla como un piano. ¿Por qué? Punto número 1, menor rango de recorrido. Punto número 2, menor capacidad para poder aplicar fuerza, menor capacidad para poder levantar más kilos. Punto número 3, más riesgo de lesión. ¿Cuál es mi recomendación? Que hagas el primero. El patrón hinge, tan sencillo como eso. Así que bueno, obviamente hay muchas más cosas que se pueden hablar del hip thrust, obviamente, pero como te digo, estamos en YouTube, esto es un vídeo gratuito y a partir de aquí, el que quiera más sobre hip thrust, el certificado experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza. ¿Dónde? En el link que tienes aquí abajo, ahí es donde vemos absolutamente todo, donde analizamos absolutamente todo, ¿vale? Y en el caso de que la biomecánica no te interese, pero quieres saber un poquito más sobre programación del entrenamiento, etcétera, etcétera, que sepas que también tenemos formaciones por y para ti, ¿vale? Así que también tienes aquí abajo un pequeño link, un pequeño cuestionario, en el que una vez que lo rellenes, el equipo se pone en contacto contigo y te dice, Pichorrita, esta es la formación que tenemos para que tú aprendas y que consigas tu objetivo. Y ya está. Así que bueno, dicho esto, si te ha gustado, ya sabes que un like se agradece muchísimo. Suscríbete, que estamos, el objetivo ya sabes que es llegar a 100.000 suscriptores antes de que termine el año, así que vamos a ver si lo conseguimos. Yo confío en vosotros y nada, un poquito más. Espero que te haya gustado muchísimo y que nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!